Nada más, por favor, me confirman si están escuchando, si se escucha bien. Sí se escucha bien, Se profesor. escucha. Sí, profe. Ok, perfecto, muy bien. Antes de iniciar, quisiera mostrarles para que pues ustedes en su momento los puedan consultar, pero sobre todo les recomiendo mejor que lo bajen, lo descarguen y lo guarden pues para una consulta más ágil y conservarlo, por supuesto, por cualquier situación que ocurra en la plataforma. Aquí en nuestra plataforma de Teams, en archivos, materiales de clase, tienen ya ustedes las presentaciones de correspondientes a la primera unidad ya completas, incluso la que vimos la clase anterior, ya de la unidad 2 o capítulo 2. Así es que, por favor, ahí pueden pues, consultarla o descargarla mejor. Y, por supuesto, en mi caso, y seguramente también a ustedes, o ahí sí tengo mi duda porque sé que tenemos diferentes recursos habilitados según la situación de profesor en este caso, o como estudiantes. Pero aquí mismo en publicaciones, que es donde normalmente aparece toda la actividad, a mí me aparece, como ven, la posibilidad de, pues mediante esta liga, ya sea reproducir el video o ir también al espacio donde se almacenan y descargar. Aunque yo preferentemente lo que hago es eh, aquí dentro de archivos en recording, aquí aparecen desde aquí, me es más fácil para mí señalar y ahora me sale aquí descargar. No sé a ustedes, pero por ahí seguramente que podrán hacerlo de una manera también sencilla. Bien, pues con esa invitación me quedo para que ustedes también vayan conservando el material, tengan oportunidad de repasar, revisar para algunas tareas, por ejemplo. Y bueno, ya regresando aquí a nuestro espacio de trabajo, voy a retomar o desplegar la última de las diapositivas que hablamos de las características del suelo relacionadas con el riego. Aquí antes de iniciar, les pediría a alguno de ustedes, voy a referirme, por ejemplo, Marina. ¿Se encuentra Marina por aquí? ¿Me está escuchando? Sí, profesor. Oye, Marina, mire, la vez pasada nos quedamos en esta diapositiva que fue la última, pero vimos en una presentación muy corta varias características del suelo que dijimos tienen mucha importancia en relación al riego. ¿Recuerda usted cuáles fueron, aunque no sea el orden en que lo vimos? ¿Nos podría comentar? Mm. ¿Alguno de los presentes puede decir una solamente para animar a Karina que siga, que continúe, por si tiene duda a qué me refiero? O más aún, me voy aquí atrás. Y esta fue la última, o de las últimas que abordamos con detalle, la densidad aparente. ¿Qué otras características vimos? Tipo de textura, profesor. La textura, sí, Porosidad del suelo. la porosidad. De hecho,
bueno, aunque el orden no tiene relevancia, pero como lo presentamos, fue precisamente la porosidad, después nos referimos a la textura y luego la densidad aparente. ¿Le escucho o está por ahí interfiriendo? Si tienen micrófonos encendidos, les pido que lo apaguen solo cuando quieran intervenir para la clase. Sí. Puedo hablar de un familiar que anda ya por mi rancho a ver si la puede traer. Ya si no, pues la traía más después. Ah, ok. Sí, nomás me comunico, ¿no? Para estar aquí, para hacer la siguiente. Bien, les pido que mantengan los micrófonos apagados. Solo pues para, si tienen algo, inmediatamente, pues pónganlo a funcionar y me interrumpen donde esté, pero pues por favor relacionado con la clase. Ok, pues vimos esta lámina así al final, que le llamamos propiedades de los componentes del suelo, porque estos valores son más característicos o tienen valores representativos que podemos usar para los fines prácticos, como valores representativos. La porosidad de un suelo, sí podríamos pues decir que varía según el tipo de suelo. Densidad aparente, no solamente tipo de suelo, sino, decíamos, está influenciado por la cuestión de del grado de compactación que pudiera tener por alguna práctica agrícola con maquinaria pesada, por ejemplo, o inmediatamente después de que hacemos una labor, por ejemplo, con implementos para dar una escarda, por ejemplo. Está variando. Pero esto que le llamamos propiedades, y específicamente de los componentes del suelo, tienen valores característicos o que podemos utilizar, insisto, en llamarlos de esa manera. Por ejemplo, preguntaba, recuerdan ustedes, seguramente que lo vieron en su clase de edafología, la densidad real de los suelos agrícolas, de qué ordenanda, qué valor podemos utilizar en los cálculos. Recuerden que esto lo dejamos como tarea, les decía la densidad del agua también, y sobre todo densidad del aire. Con la densidad del agua y con la densidad real seguramente también estamos familiarizados, tal vez con la densidad del aire no tanto. Pero les pedí por favor ahí que lo consultaran, no sé si alguno de ustedes lo hizo. Es 2.65, ¿no, profesor? 2.65, sí, es correcto, pero ¿qué unidades? En este caso hay que especificar la unidad, ¿verdad? La densidad, decíamos, se puede expresar en gramos por centímetro cúbico o bien en kilogramos por metro cúbico. Ahí alguien mencionó, para la densidad del agua, mencionó 1000 kilogramos por metro cúbico, lo cual es correcto, 1 tonelada. Y agregamos, bueno, en gramos por centímetro cúbico es 1. Y es 1 también en kilogramos por decímetro cúbico. O sea, por un cubito de 10 por 10 por 10 centímetros, que viene a ser un litro, ¿no? Para el caso del agua. La densidad real de 2.65, ¿en qué unidades sería? ¿Quién me hizo favor de proporcionar ese dato? ¿Lo recuerdan? Bueno, ese valor que mencionó el compañero, 2.65, hay que recordar que se refiere a gramos por centímetro cúbico. Comparado con el agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, pues es 2.65, un poco más de 2,5 veces mayor la densidad del suelo
con respecto a la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Pero al igual que en el caso de la densidad real, que recordarán, insistimos mucho, le llamamos también, lo encontrarán con el nombre de densidad de sólidos o densidad específica. ¿Sí? Son términos sinónimos. Nosotros, pues, lo expresaremos y lo diremos en términos de densidad real la mayoría de las veces, pero cualquiera de los otros puede utilizarse. La densidad del agua, ya lo referimos. Entonces, densidad real, 2.65 gramos por centímetro cúbico, o bien 2.650 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Poco más de 2,5 toneladas por metro cúbico, en lo que tendríamos de densidad real. ¿Y alguien encontró sobre densidad del aire? No, pues es muy sencillo. Ahí, si utilizan a Siri con su teléfono, pues pregúntenle a Siri y rápido les da el dato. O ahí en su navegador. Lo cierto es que esa densidad, ahora como un gas el aire, pues es baja, muy baja comparada con el agua y mucho más con la densidad real, con la densidad de los sólidos. Anda poco más de 1, del orden de 1.2 kilogramos, ahora kilogramos, ya no gramos, kilogramos por metro cúbico. Así es que en forma gruesa vamos a decir que es del orden de 1000 veces menor que el agua. Y por tal razón, cuando hablamos no tanto de la densidad, sino del peso o del peso de un volumen de aire, pues es prácticamente mm, despreciable, como le llamamos, o es decir, no significativo. Y por ello, me estoy regresando aquí, cuando decíamos que el peso del suelo seco prácticamente lo tomábamos como el peso de sólidos. Aunque aquí hablamos un poco de la razón por la diferencia en la humedad residual después de secar a la estufa, algo queda. Enfatizamos más esa diferencia. Pero aquí es más evidente, déjeme ver, peso. No, no lo tengo destacado. Pero realmente cuando hablamos de, del peso, es pues comparativamente con el agua y con el propio suelo o los sólidos del suelo, pues es despreciable. En esos términos lo podríamos dejar. Y por último, bueno, aquí está he insertado como una lámina adicional, complementado para que tengan ahí los datos como referencia. La densidad real es el peso de las partículas del suelo por unidad de volumen, ya lo habíamos definido. Expresarlo como una fórmula para tenerlo presente en términos de la nomenclatura previa, que ya dijimos es conveniente que aprendamos, que retengamos en memoria, es peso de sólidos entre el volumen de sólidos. Y el valor característico para los suelos agrícolas es 2.65 gramos por centímetro cúbico
o 2.600 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua, pues, como toda densidad, es peso por unidad de volumen, como lo expresamos, pero es peso del agua entre volumen del agua, tal como lo expresamos aquí, PW entre BW, y su valor que utilizaremos en los cálculos es 1 gramo por centímetro cúbico o 1.000 kilogramos por metro cúbico. Y decíamos finalmente que la densidad del aire, peso por unidad de volumen de aire, o sea, el peso del aire entre el volumen de esa misma porción, el peso volumétrico del aire, es 1.2 aproximadamente kilogramos por metro cúbico. Entonces, comparado con aquí, que es 1 tonelada, pues decíamos es casi 1000 veces y pues mucho más comparado con la densidad real. Bien, pues voy a continuar con otra presentación en la cual abordaremos una serie de conceptos más que tienen que ver con que entendamos o recordemos, no es del todo desconocido, pero lo alineamos todo en paquete, pues para nuestro propósito aquí en el riego a nivel de parcela. Y lo incorporemos sobre todo a nivel de conceptos, pues como los principios básicos que debemos de entender y manejar, pues con suficiente agilidad. Veamos qué puntos cubren. El primero es el concepto de contenido de humedad del suelo. Luego veremos la cantidad de agua contenida en un volumen de suelo. Acuérdense, o desde ahorita establezcamos la diferencia. Cuando hablamos de cantidad de agua, estamos expresándola o podemos expresarla en peso, en volumen, ¿sí? Que son las unidades más comunes que vamos a estar utilizando. Cuando, y hablando de un contenido de humedad, en este caso, es una cantidad de agua en el suelo, pero relativa. ¿Relativa a qué? Pues relativa a alguna de las componentes del suelo o a su conjunto. En razón de ello lo podemos expresar de varias formas y tendrá también diferentes unidades. Es algo que vamos a repasar aquí, pues casi de inmediato, solo quiero establecer la diferencia. Esto es como un grado de humedecimiento. No es una cantidad de peso o de volumen solamente, sino es en relación al conjunto del suelo o alguna parte. Después recordaremos, esto estoy segurísimo también, les decía, desde prepa seguramente lo vieron, los llamados niveles característicos de humedad del suelo. Yo prefiero llamarle así, niveles característicos, coinciden con muchas publicaciones o autores, pero se suele llamar también las famosas constantes de humedad del suelo, capacidad de campo, es punto de marchitamiento permanente, ¿sí? Que seguro son de su conocimiento, pero llamémoslo de preferencia en adelante, los demás términos los van a encontrar y los van a utilizar seguramente, pero hablemos de niveles característicos de humedad del suelo. En su conjunto, cuando repasemos todo esto, tendremos elementos también para entender y determinar y referir la capacidad de almacenamiento de agua del suelo, que es importante porque representan esa capacidad lo que podremos agregar al suelo en forma de agua de riego para que de ahí la planta la tome de acuerdo como lo requiera.
Y tiene mucho sentido, como cualquier otro depósito que tengamos, una cisterna en nuestra casa, en donde podemos mantener agua para nuestro uso en determinado tiempo, ¿verdad? Pues conocer su capacidad es fundamental para poder administrar lo que ahí tenemos. En el caso del suelo, si ponemos más de su capacidad, pues se va a estar desperdiciando, se derrama. Y ese derrame puede ser escurrimiento superficial, porque no logra penetrar al suelo, se pierde. Típicamente en el riego superficial son los coleos, o bien se pierde más abajo de la zona de raíces, ya no lo puede aprovechar la planta, y eso lo llamamos percolación profunda, cuando se va más abajo de la raíz. Y son componentes importantes de pérdidas de agua durante el riego, que debemos de evitar. Lo evitamos conociendo con el mayor rigor posible cuál es la capacidad que tiene para no agregar más y bueno, también agregar suficiente. A veces pecamos por agregar menos de lo que podría almacenar el suelo. Y finalmente, durante este bloque pues, de conceptos, bajo el título de El suelo como almacén de agua, veremos el concepto de lámina de riego, que desde ahorita les digo, no es más que otra forma de expresar la cantidad de agua que vamos a agregar, que se requiere agregar o que agregamos en un momento dado. El punto de vista de referirlo, pues le matiza un poco en el nombre que le damos, pero el concepto fundamental que debemos de entender, pues es lo que vamos a repasar aquí, que es la lámina de riego. Es una cantidad de agua, solo que expresada de manera muy especial. A veces eso causa dificultad, sobre todo cuando no se ha usado con regularidad. Y bueno, es algo muy sencillo, pero fundamental para entender. Entonces, estos son los aspectos que voy a ir cubriendo. Y muy pronto voy a empezar a hacerlo a través de un ejemplo numérico, porque como ya son cuestiones que involucran los diferentes conceptos que acabamos de definir, de repasar, pues es más ilustrativo cuando lo referimos con algún ejemplo numérico. Aquí lo vamos a ver. Y empezamos con el concepto de contenido de humedad del suelo. Expresa básicamente lo que ya dije. Este concepto se refiere al grado de humedecimiento del suelo, es decir, a la cantidad relativa de agua, la cual puede expresarse en base a peso de suelo seco. Ya ven que le decía, puede expresarse con respecto a una parte o al todo del suelo. En este caso, dice que puede expresarse en base a peso de suelo seco, en base a peso de suelo húmedo, es otra forma, o en base al volumen total del suelo, al que integra las tres fases del suelo. Así, vamos a referirnos al menos a estas tres formas de expresar el grado de humedecimiento o el contenido de humedad. Una que llamaremos contenido de humedad gravimétrico con respecto a suelo seco. Otro que también es contenido de humedad gravimétrico, pero con respecto a suelo húmedo, aquí con suelo seco, acá con respecto a suelo húmedo. Y un tercero, que es el contenido de humedad volumétrico. Aquí es una relación de volúmenes, aquí es una relación de pesos en estos dos. Es muy importante que los entendamos y, por supuesto, ya más adelante, y una vez bien entendidos, tener la forma de pasar de unos a otros según la información de origen que tengamos disponible. Regularmente, cuando expresamos el contenido de humedad gravimétrico, nos referimos con respecto a suelo seco. Es lo más común.
Pero en algunos casos conviene mantener y manejar el concepto de humedad gravimétrica con respecto a suelo húmedo. Y también pues habrá su correspondencia entre ellos y a su vez de estos dos con el contenido volumétrico. Bien, veamos las definiciones más precisas y lo representemos pues con una expresión para recordarlo fácilmente y en función de la notación o nomenclatura que hasta ahorita vamos ahí acuñando. Bien, el contenido de humedad gravimétrico con respecto a suelo seco es el cociente, ¿sí? Aquí está, una raya divisoria, un quebrado, es el cociente que resulta de dividir el peso del agua, vean, está en el numerador, el peso del agua, PW, contenida en una determinada cantidad de suelo, el peso del agua contenida en una determinada cantidad de suelo, entre el peso seco de dicho suelo. Y puede expresarse en fracción, como se está ilustrando aquí del lado izquierdo, PW sobre PSS, peso de suelo seco, es una fracción, o bien en por ciento, que sería esa fracción multiplicada por 100. Aquí quiero mencionar, aunque ya no voy a hacer énfasis más adelante, porque es costumbre, tradición, incluso expresarla mucho en por ciento, pero pues un análisis y ya entre expertos se menciona que este concepto en particular no es conveniente expresarlo en por ciento. Porque normalmente cuando expresamos algo en porcentaje, implícitamente el denominador, o sea, la referencia con respecto al cual se calcula, debe representar el todo de esa parte. Y en este caso, pues son diferentes. Uno es agua y otro suelo. Y da la situación que en casos extremos, por ejemplo, a menudo sale esa referencia, suelos como del lago de Texcoco, muy arcillosos, em, cuando se llega a tener un contenido de humedad alto, pues el agua en peso que logran tener ahí atrapado sobrepasa al peso de suelo seco. Dirán un poco difícil porque la densidad ya dijimos que es más del doble. Acá, sí, pero en situaciones de suelo muy especiales suele ocurrir ello y entonces sale a relucir precisamente que el porcentaje como que no es muy lógico de mantenerlo. Pero como una relación de fracción, pues no tiene ningún pero, es decir, simplemente la tomamos como una definición. Bien, pues siempre ponemos, cuando se presenta, sobre todo por primera vez, después lo podemos obviar y ya pues adaptaremos las unidades convenientes. Aquí, en estas expresiones, este símbolo, por cierto, no es W minúscula, sino es omega, letra griega, que es muy común que la expresemos precisamente para contenido de humedad gravimétrico. Y por eso lo vamos a emplear tanto para el contenido de humedad gravimétrico con respecto a suelo seco. Aquí le ponemos el subíndice de seco. Para distinguirlo voy a pasar a la siguiente diapositiva de omega H, que sería el contenido de humedad gravimétrico con respecto a suelo húmedo, ¿sí? Pero con omega, de símbolo principal, nos referimos siempre a contenido gravimétrico. Y el subíndice se va a referir a suelo seco
o a suelo húmedo. PW, pues es el peso del agua, expresada en gramos o kilogramos normalmente. El peso de suelo seco, expresado en gramos o en kilogramos. Claro que siempre en la misma unidad, para que tenga sentido esta relación. Si ponemos aquí gramos, pues acá vamos a poner gramos, o kilogramos y kilogramos. Y reproducimos pues el mismo dato, pero tenemos que expresar las unidades, ¿verdad? Bueno, comparándolo con el contenido de humedad gravimétrico y para darle también la relevancia que le dimos, aunque sea un poco repetitivo, incluso se redacta textualmente y nada más se marca o enfatiza nuevas las diferencias. Eso tiene sus ventajas, porque pues el concepto lo podemos hacer el esfuerzo de memorizar, o lo memorizaremos porque lo estamos repitiendo mucho. Ya he explicado eso desde mi punto de vista, que a veces conviene hacer un pequeño esfuerzo para entenderlo primero, luego retenerlo en memoria, porque ayuda mucho en seguir construyendo otros conceptos al tener esos ya, pues bien aprendidos. Es el cociente que resulta dividir el peso del agua contenido en una determinada cantidad de suelo entre el peso húmedo, allá era entre el peso seco, era de dicho suelo, y puede expresarse en fracción o porcentaje. Vaya, pues es similar. Incluso el numerador es el mismo para la definición anterior y a esta, solo cambia la referencia con respecto a que se está calculando la fracción o el porcentaje. Peso de suelo húmedo es lo que está en el denominador para referir al contenido de humedad gravimétrico con respecto a suelo húmedo. Y bueno, pues la nomenclatura tal y como ya la conocemos, ¿verdad? Vean como fuerza de estar, pues avanzando, porque vamos avanzando, esperamos, empezamos como una nomenclatura ahí, este, mm, que se veía como, pues algo de muchos términos que todavía no cobraban mucha relevancia, y ahorita que los vamos enlazando entre sí, pues casi sin notarlo lo vamos a ir asimilando. Esa es la idea. Bueno, el término de gravimétrico se refiere a que estas relaciones son entre el peso del agua y el suelo, en este caso. Son relaciones expresadas en peso de suelo seco, en peso de suelo húmedo y el peso del agua. Por eso son relaciones o contenidos de humedad gravimétricos, ambos. Uno con respecto a suelo seco, otro con respecto a suelo húmedo. ¿Ok? Y llegamos finalmente la tercera forma de expresar el contenido de humedad del suelo es el contenido de humedad volumétrico. Y lo definimos ahora como el cociente que resulta de dividir el volumen ahora, no peso, sino volumen de agua contenida en una determinada cantidad de suelo entre el volumen, ahora volumen total de dicha cantidad de suelo. Y puede expresarse en fracción o en porcentaje. Y el símbolo que vamos a utilizar es teta, letra griega, también muy común, lo vamos a mantener, vamos a ser consistentes con ello, porque nos ayuda pues a identificar de qué estamos hablando sin tener que referir más pues expresiones escritas o verbales. Ya decimos teta y sabemos que es contenido de humedad volumétrico. El cociente entre volumen de agua, de una determinada cantidad de agua, entre el volumen total. Este volumen total incluye las partículas y los poros, o la suma de agua y aire que está en los poros, que deben de sumar lo mismo, como hemos dicho.
Y aquí vale totalmente expresarlo en por ciento, porque el volumen de agua, con el análisis que hicimos previo, pues es una parte del volumen total. Ahí sí no vamos a rebasarlo. No podemos reemplazar todo con agua porque pues entonces eliminamos al suelo. Ese sería un caso extremo que no ocurrirá. Entonces, como que tiene más sentido, incluso tiene más relevancia esta forma de expresar el volumen, el contenido de humedad en forma volumétrica es la manera más racional. Es más, nos olvidamos de unidades con lo único, con la única condición de que utilicemos la misma unidad en el numerador y en el denominador, lo cual debe de sonar perfectamente lógico, ¿verdad? Así es que hablaremos aquí de 0.2, 0.3, o cuando lo multiplicamos por 100, pues 20%, 30%. Perfectamente lógico. La 30% del total del suelo es agua. Y bueno, pues aquí están las unidades que podemos utilizar. Cualquier unidad de volumen en el numerador razonable, en el numerador y en el denominador. Digo razonable en el sentido de las cantidades de que estamos hablando en la práctica, ¿verdad? Bien, pues estos son los conceptos, las definiciones del contenido de humedad en el suelo. Dos expresadas gravimétricamente, una con respecto al suelo seco, otra con respecto al suelo húmedo, y esta tercera, el contenido volumétrico de agua. Y ahora sí, para que esto tenga un poco más sentido, vamos a hacer un ejemplo numérico en el que vamos a utilizar estos conceptos y los que vimos desde la presentación anterior. Ya vamos a ir relacionando todo hacia algo, pues, que vamos a ver que es sumamente relevante cuando queremos manejar técnicamente el agua en el suelo, el agua que vamos a estar agregando a través del riego o el agua que pueda llegar como lluvia, pero vamos a empezar a cuantificar esas cantidades de agua que pueden estar en un momento dado presentes por cualquier razón, finalmente. Y más, pues, en las que estamos nosotros realizando y monitoreando. El enunciado de este ejemplo dice así: calcular la cantidad de agua que tiene una parcela de 4 hectáreas, ¿sí?, en sus primeros 80 centímetros de profundidad. O sea, ya estamos hablando de una cantidad de suelo específico, de una parcela, 4 hectáreas de superficie, 80 centímetros de profundidad, menos de 1 metro. Allí hay una cantidad de suelo total que puede contener una determinada cantidad de agua que aquí se pretende calcular, sabiendo que tiene un contenido de humedad gravimétrico con respecto a suelo seco, el primero de los conceptos que definimos, ¿no?, contenido de humedad gravimétrico con respecto a suelo seco de 14%, y una densidad aparente de 1.4 gramos por centímetro cúbico. A propósito, el rango de variación en que se suele encontrar la densidad aparente en los suelos agrícolas, varía desde poco menos de 1, en algunas condiciones muy especiales, hasta 1.5, 1.6, pero un valor de 1, entre 1.3 y 1.4 se considera que es el valor que encontramos normalmente en un suelo agrícola de textura media, que de lo que queremos encontrarnos, y cuando desarrollamos la agricultura en algunas áreas nuevas, pues buscamos ese tipo de suelo. No nos interesan, aunque pues podamos trabajar en un momento dado por necesidad en suelos con extremo
textura arenosa o, por el otro extremo, arcillosa. Un suelo de textura media es siempre más fácil de labrar y el que mantiene en proporciones, se puede mantener en proporciones más adecuadas el agua, el aire, y podemos hacer nuestras prácticas que requerimos para los cultivos de mejor manera. 1.4 es el ejemplo aquí, o el valor para el ejemplo, y ya está hasta aquí el enunciado, y solamente se indica que cuando lo calculemos debemos de expresar el resultado en peso, en volumen y en lámina de agua. Ojo, entonces lámina de agua no es más que una forma especial de expresar una cantidad de agua, porque la podemos expresar en volumen también o en peso, pero expresarla en lámina es algo pues especial, que hay que poner atención y asimilarlo y poder usarlo luego, porque es muy, muy conveniente ese concepto, entenderlo y usarlo. Bueno, pues aquí está el esquemita para entender de lo que, de la formulación del problema. Está las 4 hectáreas y el espesor, cuyos datos conviene siempre resumirlos en nuestro enunciado. Datos, y adaptar la nomenclatura que usamos, omega S 0.14, solo lo estoy expresando en fracción. Y una recomendación importante que vale de aquí en adelante. Normalmente, bueno, lo que ocurre normalmente es cuando expresamos, estamos comunicando verbalmente el contenido de humedad, ya sea de cualquier tipo, casi siempre lo expresamos en porcentaje, porque estamos acostumbrados a inmediatamente tener una referencia pues, con el total. Te dicen 50%, pues es más o menos la mitad del total, o 25%. Más fácil lo dimensionamos que si nos dicen 0.5 o 0.25. ¿Sí? Es lo mismo, uno en fracción, otro en porcentaje, pero cuando lo estamos comunicando y hablando de ello, es común expresarlo en porcentaje, como aquí en el enunciado dijimos 14%. Muy importante, cuando vamos a hacer cálculos, lo más sencillo y conveniente me quedaría con esa palabra, es muy conveniente que manejemos todo en fracción, porque se facilita, nos va a estar quitando, nos va a estar haciendo ruido ese porcentaje cuando enlacemos operaciones entre sí. Así es que acostumbrémonos en los cálculos de expresar, sobre todo aquí en referencia, pero es aplicable en general, en referencia a los contenidos de humedad, manipularlos en fracción. Y por ello aquí estoy colocando omega S, contenido de humedad gravimétrico, 0.14, en lugar de su correspondiente 14%. La densidad aparente, siempre que pongan alguna característica, pongan las unidades, no se olviden, eso nos ayuda mucho, sobre todo vamos a hacer cálculos. No se diga cuando ustedes entreguen, hagan sus tareas y exámenes, no se diga, eso es fundamental, porque da idea de que se sabe de lo que se está hablando. A veces nomás ponemos números ahí, y bueno, pueden ser obvios cuando están entre gentes que trabajan sobre lo mismo, pero cuando estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje como este, jóvenes, es muy importante que siempre lo pongan, porque eso le da coherencia a todo lo que están comunicando, expresando. Y formalidad. La densidad aparente, entonces, de 1 gramos por centímetro cúbico, aquí lo estamos expresando, como estamos hablando ya a nivel de una parcela, no a nivel de una muestrita de laboratorio, una parcela, bueno, estamos manejando ya mejor kilogramos por metro cúbico.
El espesor en metros. Ya estamos tratando de homogenizar cuando hagamos operaciones. Metros, acá metros cúbicos. Y bueno, que serían 4 hectáreas. Podríamos ponerlo, por supuesto, aquí. ¿Cuántos serían metros cuadrados? 4 hectáreas, jóvenes. A ver, ¿cuánto es una hectárea? 40,000 metros, profe. 40,000 metros. Sí, o sea, todos lo sabemos, pero díganlo, no. Es más, si se equivocan, no pasa nada. Así es que háganlo con toda confianza. Nadie los va a criticar, yo menos. Y si algún compañero lo hace, pues yo creo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, 40,000, sí. Aquí lo pude haber puesto y cuando hagamos operaciones, pues sería bueno ponerlo para tener las unidades homogéneas. Pero bueno, aquí ya para no poner muchos números, pues en las 4 hectáreas. Vamos a continuar aquí. ¿Qué es lo que después de entender de qué se trata, si todo lo que está ahí lo entendemos, cómo podemos hacer? Pues hasta un esquemita, hasta un resumen de datos con las nomenclaturas y ya con unidades. Pues estamos listos para iniciar. ¿Qué falta? Pues, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Bueno, pues, si estos son, por eso la nomenclatura, pues, lo que podemos utilizar son aquellos conceptos que lo relacionan y que se expresan aquí. Pues uno de ellos es el contenido de humedad gravimétrico con respecto a suelo seco. Aquí está. ¿Sí? Peso del agua entre peso del suelo seco. Es una ecuación que voy a utilizar. Está relacionado ahí. Se habla de la densidad aparente. Igual. Aquí está. Peso suelo seco entre volumen total. Y bueno, por lo pronto. Vamos incluso a tratar de llevar un orden. Aquí se están dando letras, no números, pero bueno, es lo mismo. Vemos que para esta fórmula, vamos a identificar cuál es la incógnita que nos están pidiendo, qué datos conocemos, aquí están, y de nuestras fórmulas que lo relacionan. O sea, cuáles son los datos y, bueno, lo que nos piden es la incógnita, es la cantidad de agua, expresada en peso, dijimos, expresada en volumen o en lámina. En pesos en peso es lo más común, o lo más sencillo, mejor dicho. Entonces, el contenido de humedad gravimétrico con respecto al suelo seco, es peso del agua sobre peso del suelo seco. Aquí nos encontramos lo que queremos calcular, el peso del agua. ¿Sí? Esto nos relaciona, es el contenido relativo que debe de valer, ojo, esto es importante, esto debe de valer para toda la parcela, pero lo que asumimos, si es que queremos caracterizarlo allí en el campo, pues es ir a tomar mínimamente una muestra que consideremos representativo para tomarla. Cuando hacemos este cálculo no nos interesa el volumen, lo que agarremos es subir, pues que lo podamos manipular bien. Tomamos una porción, podemos pesarla con precisión en el laboratorio, con gramos o decimales de gramo, y podemos conocer, en este caso lo que conocemos después de la extracción sería el peso de suelo húmedo, con la humedad que tiene. Pero inmediatamente después podemos colocarla en la estufa, mantenerlo entre 105 y 110 grados, el tiempo suficiente, que normalmente va de un día a 2 días, de 24 horas a 72 horas, dependiendo de la textura, decíamos, hasta
peso constante. Después de eso, pesamos y tendremos el peso de suelo seco. Como tenemos el peso de suelo húmedo, por supuesto que la diferencia nos va a dar el agua que se evaporó, el agua que había ahí en esa cantidad de suelo. Y es la forma típica de poder calcular el contenido de humedad, determinarlo con una muestra de campo. Por eso el contenido de humedad gravimétrico es muy fácil de obtener y calcular, porque basta con tomar la muestra, pesar la húmeda, meterla a secado, y por diferencia de pesos, obtenemos el numerador, peso del agua. Y en el denominador, pues es el último dato de peso suelo seco, y después de que lo sacamos. Así es que para calcular, esto normalmente es lo que se conoce y determinamos de manera relativamente sencilla. Bueno, y ahorita decía, eso asumimos que es representativo de todo el suelo, no nos queda otra. O si tenemos duda o queremos ser muy detallados en caracterizar o determinar posibles variaciones, pues podemos tomar un número determinado y luego promediar los valores. Incluso, algo que es muy común, vamos a muestrear a diferente profundidad, porque efectivamente la parte superficial vamos a tenerla en general menos húmeda, y conforme profundizamos, quizás un poco más de humedad. Ya son problemas operativos. Ahorita nos vamos a concentrar en dar solución al problema, asumiendo que tenemos caracterizado el suelo con este valor, ¿sí? Y entonces, aquí con este valor podríamos, como conocemos el contenido, que es 0.14, podríamos calcular el peso del agua, pero ¿qué nos faltaría? El peso del suelo seco, ¿sí? Ojo, aquí no estoy pensando en que con este problema voy a ir a conocer, a muestrear y conocer el contenido. Ya lo conozco. Lo que no conozco, porque no está en el enunciado, es cuál es el peso del suelo seco. Y yo lo, y pero aquí podría pensar en calcularlo. Y si lo puedo calcular, pues puedo asumir que se trata de todo el suelo. O lo puedo aplicar a cualquier porción, asumiendo la homogeneidad de esa característica, de ese contenido de humedad. En resumen, de aquí podría conocer el peso de suelo seco. A ver, permítame. Nuestra primera incógnita es el peso del agua, ¿sí? Lo que debemos de tener aquí. Entonces, voy a hacer una pequeña aclaración a esto último que estaba diciendo. Rescatemos cuál es la incógnita. Una de ellas, la más sencilla, porque aquí está directamente relacionado con un dato, el peso del agua. Es la incógnita. Como conozco este dato, 0.14, pues poder calcular el peso del agua implica que podamos conocer el peso del suelo seco. ¿Ah? Y aquí es donde cobra relevancia el acordarnos que la densidad aparente me relaciona el peso de suelo seco con el volumen total. La densidad aparente nos la están proporcionando. El volumen total no nos lo dan directamente, pero está implícito en los datos. Tenemos la superficie y tenemos la profundidad de interés. Así es que el volumen total lo calculo. Aquí está calculado. Volumen total, área por profundidad, por espesor. Ahora sí, unidades homogéneas, 40,000 metros cuadrados, que ya dijo el compañero, por 0.8 metros,
32,000 metros cúbicos de suelo tenemos aquí en esta parcela, en los primeros 80 centímetros. Entonces, este dato ya lo conozco la densidad. Ah, ahora sí, aquí ya puedo despejar el peso de suelo seco y usarlo aquí, y se acabó, porque de aquí despejo el peso del agua. Entonces, vean, quise ser muy detallado en el proceso, pues porque esto luego lo automatizamos, pero a lo mejor la primera vez conviene que lo hagamos de esta manera, entender realmente cómo plantear la solución de un problema, reconocer qué datos se conocen, qué no, el contexto completo, y de aquí ya anticipamos la solución. Lo que sigue, pues, es simplemente aplicarlo. De la ecuación A, el peso del agua es el contenido gravimétrico por el peso de suelo seco. Como no lo conocemos, de la ecuación B, despejamos el peso de suelo seco, es igual, pasamos esto multiplicando, y queda densidad del agua por volumen total. Entonces, pues si lo sustituimos aquí, nos quedaría que el peso del agua sería el contenido de humedad gravimétrico por la densidad aparente y por el volumen total. 0.14, 1.400 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? El dato original eran gramos por centímetro cúbico, pero para pasarlo a kilogramos por metro cúbico es 1.400. Entonces, tenemos con sus unidades y el volumen total 32 metros cúbicos. Aquí se cancelan metros cúbicos y nos quedan kilogramos. El producto, podrán comprobarlo, son 6.272.000 kilogramos. Así es que la primera respuesta que podemos decir es que en el suelo existen 6.272.000 kilogramos de agua. 6.272 toneladas de agua. Ah, una cantidad muy grande, ¿verdad? ¿Y qué significa aproximadamente en el contexto de las humedades que puede tener un suelo? 14%. Pues lo vamos a ver en breve. Un valor de referencia podría ser cuál es el contenido de humedad del suelo cuando está a saturación, cuando todos los poros están llenos de agua, o cuando está a capacidad de campo, o cuando está a PMP. A reserva de que vamos a aclararlo, pero yo sé que tienen conocimiento, noción de esto que estamos hablando. Y esto lo quiero relacionar así porque 14% es un valor que anda próximo para un suelo de textura media, anda próximo normalmente a PMP, punto de marchitamiento permanente, que como ustedes saben, cuando llega a ese nivel de humedad, la planta ya no puede extraer el agua con la suficiente rapidez con la que la están demandando, y consecuentemente se marchita, y si no se repone, muere. Entonces, pero estamos viendo que un suelo con características cercanas a un suelo de textura media tiene, cuando está PMP, esta cantidad tremenda de agua que no puede aprovechar la planta. Vamos a poner una cantidad quizás similar o más en un riego. ¿Qué cantidades de agua estamos manejando? Pues muy grandes. Y esto explica por qué pues usamos grandes cantidades de agua en la agricultura. ¿Por qué?
porque se requiere, ni más ni menos. Aquí no estamos hablando del agua que me voy a tomar o del agua que uso en algún proceso de la industria. Es algo para el proceso agrícola y se demandan cantidades tremendas de agua. Si queremos comer, las tenemos que usar. O sea, estoy tratando, sí, de justificar, en primer lugar, por qué esos altos porcentajes que se usan en la agricultura, porque se requieren. Lo que no se vale es que la desperdiciemos. Y más cuando hablamos muy cómodamente, se desperdició un 5%. Pues 5% de estas cantidades representa mucho, sí nos debe preocupar. ¿Ok? Bueno, pues ya dimos respuesta a una primera parte. Y continuamos aquí diciendo lo siguiente. Retendremos, dice, para aplicación directa en futuras ocasiones, la siguiente fórmula para el cálculo de la cantidad de agua expresada en peso, contenida en un volumen determinado de suelo. O sea, si yo conozco un volumen determinado de suelo y su densidad aparente, y muestreo y conozco el contenido gravimétrico, el producto de estos tres valores me permite conocer el peso del agua ahí contenido. Y puedo manejarlo como una fórmula. Ahora sí, esta fórmula, se los digo en esos términos, no es para aprendérsela de memoria, pero sí, si la tienen por ahí como referencia, está bien. Probablemente más adelante nos vamos a quedar familiarizados con ella, que lo hacemos también. Pero ahorita está con ese carácter. Ya sé que en problemas similares puedo calcular la cantidad de agua contenida en un volumen de suelo, si conozco sus dimensiones y la profundidad de interés, siempre y cuando conozca, como aquí se resume, el volumen total, pues con las dimensiones basta, pero debo conocer la densidad aparente. Les decía, en los cálculos de agua en el suelo es indispensable, es importantísima la densidad aparente, y por supuesto el contenido de humedad, que lo podemos explorar a través de una muestra y determinarla como ya hemos dicho. Bien, esa fórmula con unidades consistentes, el peso del agua la podremos calcular en kilogramos, como lo hemos hecho. El contenido la usamos como fracción para que no nos meta ruido con ese con ese porcentaje que implicó multiplicarlo por 100. Y aquí es más fácil, por eso decía cálculos con los contenidos en fracción y en general así. Densidad aparente en kilogramos por metro cúbico. Estamos aquí siendo homogéneos con unidades. Y el volumen total en metros cúbicos también, para que de ese producto tengamos el valor del peso del agua en kilogramos. Bueno, si quisiéramos saber ahora, para dar respuesta a lo que se planteaba, que decía, hay que calcularlo en peso, pero en volumen también. Pues es muy sencillo. ¿Por qué? Nada más con una conversión que tenemos todo en mente y ya repasamos, pues 1 litro pesa 1 kilo, 1 kilogramo, y 1 metro cúbico son 1000 litros, entonces 1 metro cúbico son 1000 kilos o 1 tonelada, así de simple. Entonces, la segunda respuesta en este ejercicio es que en el suelo existen, pues, tantos metros cúbicos como toneladas, ¿verdad? Porque un metro cúbico es 1 tonelada, y aquí dijimos que son 6.272 toneladas. Entonces, el número de toneladas es el número de metros cúbicos. Así de simple, para hacer una conversión rápida. Claro, lo podemos justificar con los conceptos, pero aquí es donde algunas conversiones que manejemos comunes, convencionales, pues eso, 1 metro cúbico es 1 tonelada, o 1 decímetro cúbico, 1 litro es 1 kilo. Y eso nos ayuda a cálculos rápidos, que también convienen mucho. Es más, esos son muy útiles. En campo, a menudo la gente les plantea preguntas y ustedes con esta relación los pueden contestar también rápidamente. Y eso, además de que es útil en el momento, pues también da mucha confianza a la gente que ustedes puedan dar respuestas
rápidas, casi enseguida. Ojo, si la cosa es más, requiere un cálculo, pues también díganlo, ¿ok? Puede andar de este orden, pero permítame, necesito unos datos para calcular, porque también es tremendo y totalmente mala práctica que trates de contestar cualquier cosa, ¿no? No tiene ningún sentido. Bueno, de manera analítica, esta conversión que hicimos ahí, digamos, como una receta práctica, la podemos justificar de manera analítica con lo que conocemos. Vale la pena hacerlo para la formalidad. Dice, de manera más analítica, el proceso de conversión de peso a volumen de agua, de peso de agua a volumen de agua, puede expresarse en términos de la densidad del agua. ¿Sí? La densidad del agua es el peso del agua entre volumen de agua. Por tanto, el volumen, ¿sí? Lo paso para acá, la densidad para acá, y queda peso sobre densidad. Por ejemplo, el peso del agua, que eran 6.272.000 kilogramos, entre la densidad del agua, que es 1.000 kilogramos por metro cúbico, pues aquí cancelo los ceros, 6.272 metros cúbicos. Sí, lo puedo hacer. Y haciendo un ejercicio, resolviendo un examen, esto es importante. También podría ser la receta si lo escriben ahí, porque finalmente pues, se trata de ser eficientes. Pero eso fue lo que hicimos de manera práctica ya, y aquí haciendo alusión a los conceptos. Bueno, pues aquí hay algo también importante. Si el volumen del agua es el peso del agua, fíjense, a lo que hemos llegado nada más con este pequeño ejercicio, y el peso del agua ya sabemos que se puede calcular así. Pues lo ponemos en el numerador y lo dividimos en TDW. Y esta fórmula me puede servir para calcular el volumen de agua contenido en un volumen de suelo. ¿Qué necesito? La densidad aparente, el contenido gravimétrico y la densidad del agua, que es un valor que conocemos, pero hay que usarla para transformar a volumen. O, ojo, esta formulita que ya se resume mucho. El volumen de agua es igual al contenido gravimétrico por el volumen total. Tan fácil como eso. Por eso les decía, el contenido más volumétrico es más útil en los cálculos cuando lo conocemos, porque simplifica muchos cálculos. Y esto no viene a ser otra cosa. Fíjense lo que hemos encontrado, nada más como deducción muy importante. Esto viene de la definición de teta. Contenido volumétrico es volumen de agua entre volumen total. Sí, así lo definimos. Esto es válido totalmente. Esto también lo acabamos de deducir con un ejercicio, pero es general. ¿Sí? Esto estamos diciendo que en general se cumple. Y si aquí tenemos el volumen del agua, y si aquí tenemos el volumen total, volumen de agua y volumen total, aquí teta. Entonces teta es esto que tenemos aquí. Pues lo que hemos hecho es encontrar cómo cambiar de contenido de humedad gravimétrico a volumétrico. ¿Qué se requiere? Multiplicar por esta fracción, por el cociente entre densidad del agua, perdón, entre densidad aparente y densidad del agua, que podríamos decir es una densidad relativa al agua. A veces manejamos el término, pero quedémonos con el cociente, dA entre dW, y decir, ya nada más por esto, que el contenido de humedad volumétrico se puede obtener a partir del gravimétrico con respecto a suelo seco, porque aquí estamos hablando de suelo seco, mediante un factor de conversión, que es la relación
entre la densidad aparente y la densidad del agua. ¿Sí? Aquí nada más por comparación. No estoy haciendo otra cosa más que por caras. Retomando el concepto de contenido de humedad volumétrico que vimos al inicio. Entonces, ya podríamos poner aquí θ igual a omega S por densidad de agua entre, perdón, densidad aparente entre densidad de agua. Y retener, y eso sí es muy importante tenerlo en la mente, cómo transformo el contenido gravimétrico con respecto al suelo seco que normalmente puedo conocer, calcular. Ya sí que es sencillo hacerlo, tomar la muestra, pesarla húmeda, secarla, pesarlo seco y hacer las operaciones. Y ya tengo este valor. Bueno, debo de conocer para ese suelo la densidad aparente y la densidad del agua, pues la conozco, la que voy a usar de 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Y en la medida que conozca estos valores, transformo este contenido. Y cuando quiera calcular la cantidad de agua contenida en un volumen de suelo, pues nada más multiplico por el contenido volumétrico. Y ya, todo aquello que hice, aquí está resumido. Por eso les decía, este concepto es el que conviene más manejar. Si conocemos el contenido volumétrico, nos simplifica todos los cálculos. El problema es que determinar el contenido volumétrico, en principio, es a través del gravimétrico y con estos valores. Es posible. ¿Recuerdan, jóvenes? Creo que no lo, cancelado la presentación. Esta. Aquí está. Cuando vamos a determinar densidad aparente con la barrena Upland o barrena para densidad aparente, como le decimos coloquialmente, nada más, vamos a tomar una muestra inalterada, decíamos, lo que es capaz de contener en este cilindro muestrador. Vamos a conocer el volumen del suelo. O sea, ahí estamos muestreando un volumen particular. Cuando ahorita explicaba que tome una muestra de X tamaño y sin conservar el volumen, y por peso determino el contenido gravimétrico, si quiero determinar el volumétrico o tengo necesidad de densidad aparente, bueno, pues en este proceso puedo tener también calculado o determinado con los resultados de medición el contenido volumétrico. ¿Cómo? Pues tengo el volumen total aquí por las dimensiones del cilindro. Eso no me preocupa. Entonces, de ese volumen lo conservo, lo peso, tengo el peso húmedo, lo pongo a secado, tengo el peso de suelo seco. La diferencia entre el húmedo y seco es la cantidad de agua en ese volumen. Y la cantidad de agua en gramos, pues la transformo a, a su unidad de volumen por la densidad del agua, que ya conocemos. Así es que puedo determinar el volumétrico, pero si tomo una muestra de volumen conocido. Pero si no, pues me conformo con otro tipo de barrena o con la simple mano o con la pala, tomar una porción que considere conveniente para llevarla a pesar primero húmeda y luego seca. Y de esa manera damos respuesta a lo que aquí estamos abordando el día de hoy. Hasta este punto vamos. Y ahora estamos recapitulando para ir al concepto de lámina de agua como otra forma de expresar el contenido de humedad. Estábamos a punto de terminar nuestra clase, pero al menos esto lo terminamos aquí.
Tenemos ya volumen de agua, contenido de humedad gravimétrico con respecto a lo seco en fracción y la densidad. Son las unidades en todas estas presiones. Aquí, que son muy importantes al final como conclusión. Ahora, dice aquí, por último, la lámina de agua, que para esa superficie, la lámina de agua es volumen, así de simple, es volumen por unidad de superficie. Entonces, si estamos refiriéndonos a ese volumen de suelo, con una profundidad, pero también con una superficie. Y en ese suelo sabemos ahora que está en su interior esta cantidad de agua, 6.272 metros cúbicos. Bueno, haciendo una abstracción, si esa agua la extrajéramos y la colocáramos sobre una superficie igual a las 4 hectáreas, pero impermeable, la altura que alcance ahí, esa es la lámina de agua. Entonces, conceptualmente, nada más el volumen de agua que ya tenemos entre el área o la superficie de esa parcela. Pero ojo, es el agua de esa parcela de esas dimensiones. Pero en general, el concepto de lámina de agua es simplemente el volumen que tiene esa agua por unidad de superficie. En nuestro caso es 6.272 metros cúbicos entre 40.000 metros cuadrados, que es la superficie de referencia, y al dividir 6.272 entre 40.000, nos va a dar metros cúbicos entre metros cuadrados, va a dar en metros. Por eso es en lámina. Es una columna, una profundidad de agua, un espesor de agua, 0.1568 metros, o en centímetros 15.68, o 156.8 milímetros. En resumen, y también para pues concluir sobre este último dato, 15 centímetros, redondeemos 16 centímetros de lámina de agua están contenidas en esa parcela, cuando el contenido de humedad gravimétrico es 14%, cuando está APMP. ¿Sí? De esa manera ya tienen también una referencia, un orden de magnitud de las cantidades de agua en lámina de agua en el suelo. Si yo quisiera llevar, o quisiéramos llevar de ese contenido de humedad de PMP a un valor superior, que es capacidad de campo, andaríamos del orden de otros 15 centímetros, 10, 12 o 15 centímetros que debemos de incorporar adicional. Y esa cantidad que agreguemos es la que vamos a andar consumiendo entre riegos. ¿Va? Bueno, ya nos vamos familiarizando con ello. A lo mejor fue mucho detalle. Estimo que son sencillos. Ojalá me hayan seguido y hayan tenido la atención. Si no me interrumpieron, asumo que me fueron siguiendo. Pero si quedó alguna laguna por ahí, repásenlo y pregúntenme cuando iniciamos la próxima clase. Porque de aquí en adelante es muy importante que vayamos de la mano, todo entendido. Si lo seguimos en clase, jóvenes no van a tener ningún problema en seguir aprendiendo y en demostrar que lo están haciendo. Así es que, pues los invito a eso. Gracias, se terminó el tiempo de hoy. Continuamos mañana a la hora de clase. Hasta luego, jóvenes. Sí, profesor. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Voy a dejar de Hasta grabar. luego, profe.